Quiero preguntarle, señor Nieto, en esta última recta de la campaña presidencial, ahora pareciera que dos términos tomaron mucho protagonismo, el término paz y el término guerra. Y en este término guerra cabe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas estén tomando un papel protagónico en decidir quién pueda ser el próximo presidente de los colombianos. Pero Jason, tal vez hay dos cosas que uno tendría que precisar. La primera, que esa es una dicotomía falsa. En Colombia no hay unos que son amigos de la paz y otros que no lo son o que sean amigos de la guerra. Eso no existe realmente. Los únicos amigos de la guerra son los que se lucran de ella, los que venden armas y los que están permanentemente delinquiendo y haciendo uso de la violencia con toda clase de pretextos. Los demás todos somos amigos de la paz. La pregunta es paz, ¿en qué condiciones? Y yo creo que la pregunta de fondo entonces es ¿en qué condiciones queremos la paz? Hay unos que creen que debe ser con impunidad, hay unos que creen que debe ser sin ningún tipo de restricción para que los desmovilizados hagan política, aunque sean responsables de crímenes internacionales, y hay otros que creen que debe haber alguna base de justicia y que debe haber algún tipo de restricción para los responsables de crímenes internacionales si se desmovilizan y quieren hacer política. Eso primero. Segundo, el comercial es muy desafortunado porque en realidad la gente que entra a prestar el servicio de las armas, bien sea en la policía o en las fuerzas militares, no lo hace para la guerra, lo hace para defender la Constitución, lo hace para defender el Estado de Derecho y la democracia, lo hace para defender los derechos y libertades de los ciudadanos y para combatir a los criminales. Meter todo eso que es la noción de la razón de ser de la fuerza pública y que está así en la Constitución, como si fuera a hacer la guerra, me parece realmente equivocado. Pero además, si fuese necesario hacer la guerra, pues los soldados tienen un honor y uno tiene que respetar el honor de los soldados y entender que la vocación militar tiene sentido. Ponerlo como lo puso el presidente de la República en el mensaje publicitario me parece ciertamente ofensivo a la fuerza pública, pero tendría que decir una cosa adicional, Jason, que me parece que es importante. Sí. Además, el mensaje es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque resulta que los que tienen que prestar el servicio militar obligatorio no van a los frentes de combate. Esos, si son bachilleres, tienen una restricción de carácter proveniente de la Corte Constitucional que estableció claramente que no podían ni siquiera atender zonas que se llaman rojas. Pero los regulares, que no son bachilleres, que no han terminado la secundaria, tampoco van a las zonas de combate. Los que van al combate son los soldados profesionales y ellos han escogido libremente ir a hacer esa tarea, ciertamente además una tarea digna y que uno tendría que aplaudir, que es la de combatir a los violentos. Luego poner a estas madres en este comercial a decir que es que no prestan los hijos para la guerra, a mí me parece francamente desafortunado. Y es peor todavía el desarrollo posterior. El presidente de la República, en lugar de reconocer que ahí se equivocó en ese comercial, siendo además como es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hace una huida para adelante, da un paso adicional, no conversado con la fuerza pública, no conversado con el Ministerio de Defensa y dice que lo que va a hacer después del 7 de agosto, si termina firmándose algo con las FARC, es acabar con el servicio militar obligatorio. Eso lo vamos a debatir. Una cosa sorprendente en un momento. Quiero preguntarle también al señor León Valencia por esta campaña publicitaria del presidente Santos diciendo que los que no van a votar por él van a votar por la guerra. ¿Usted cree que hay una agenda de paz y una agenda de guerra? Yo creo que hay una idea que se impuso en el país durante mucho tiempo de salida militar al conflicto, de conquistar la paz sobre la base de derrotar, vencer, destruir las guerrillas. Y hay otra idea, que es la del presidente Santos, que es acabar la guerra por la vía de una solución negociada política con las guerrillas. Eso yo creo que es lo que está en debate y es lo que va a definirse en las próximas elecciones. Hay una división del país alrededor de eso. Mucha gente acompañó al expresidente Uribe en la salida militar, en buscar acabar con las FARC por la vía militar y llevarla a la rendición. Eso no fue posible y el presidente Santos, con mucho sacrificio, en un debate público muy duro, ha sostenido la idea de la negociación y la salida negociada política. Negociar política es negociar temas de agenda del país, como el tema agrario, como el tema del narcotráfico, como el tema de la inclusión política. Ahí hay esa disyuntiva que va a votar el país, que va a definir, y eso es lo que está marcando la campaña electoral. Y a mí me parece bien, cualquiera de las dos salidas son salidas en función de pacificar el país.
Lo que pasa es que hay una diferencia diametral entre una y otra, y aquí se han ensayado las dos. A veces se ha hecho negociación política con las guerrillas y se han desmovilizado guerrillas por la vía de la negociación, y otras veces se han liquidado guerrillas. Aquí también guerrillas se han destruido militarmente, y eso también es otra salida. Lo que pasa es que ahora pues estamos en la idea de buscar una negociación de paz. Vamos a retomar en un minuto con usted, señor Valencia. General Javier Rey, ¿hasta qué punto dentro de las Fuerzas Armadas se están moviendo temas políticos? O sea, ¿realmente hay uniformados que estén trabajando o haciendo proselitismo a favor de una u otra campaña? No, hay que diferenciar acá de lo que es proselitismo a lo que es participación o comprensión de la política. La guerra, una de sus definiciones es que la continuidad de la política por otros medios, ¿correcto? Por lo tanto, los militares y policías tenemos que conocer de la política y tenemos que, el artículo 2 del artículo 217 de la Constitución, como autoridades que no nos dicen que para la guerra, sino para la defensa, y como autoridad para proteger a los ciudadanos, esa es nuestra misión. Ahí no está especificado la guerra. Y haciendo la claridad a León, que cordialmente lo saludo, es que estamos confundidos en que la acción militar es solamente dar de baja guerrilleros o terroristas o violentos. No, mira, hay unas estadísticas muy claras. El año pasado se movilizaron, dentro de los programas del gobierno, se movilizaron 1.350 de estos hombres y mujeres. En este año van 435 y algo así como 350 son de la FARC. Por lo tanto, hay programas que se debían de continuar para, digámoslo así, someter a esos que han escogido la violencia y realmente llevarlos a que se resocialicen y estén en la sociedad. Entonces, quiero hacer esa diferencia primero que todo. O sea, el hecho de ser militar no es vamos a matar, no. Nosotros vamos a capturar o a promover la desmovilización, porque son ciudadanos nuestros o son conciudadanos nuestros. Entonces, quítense en eso, esa parte de que los militares no quieren la guerra y que solamente queremos dar bala aquí en esta parte. Eso no es cierto. Hagamos esa diferencia. Y lo otro, ya con respecto a su pregunta, entonces el militar y el policía participa. Lo que no puede hacer es asistir a mitines políticos y hacer eso, hacer proselitismo sobre eso. Ahora, las familias nuestras realmente son las que están viendo lo que está pasando, que son hechos, no son palabras. Es que lo acaban de decir hoy y se están descubriendo las verdades, que el doctor de la calle manifiesta muy bien de que encima de la mesa no se están manejando, pero se están manejando por debajo de la mesa y no necesariamente en La Habana, sino desde Venezuela con los cabecillas de estos grupos violentos. Exactamente Timochenko, alias el médico, en sus conversaciones que se tienen y que hemos analizado, que hemos visto, esa es la indignación que se le presentan y se presentan al mando y no se toman acciones sobre eso. Entonces, ¿quiénes son los engañados acá? ¿Serán los de la mesa? El mismo presidente, yo lo he manifestado, ¿será que el presidente está engañado cuando ve la realidad y ve los hechos y sigue insistiendo en esto? La paz los queremos todos, pero la paz la hace el pueblo colombiano. Y las banderas son del pueblo colombiano, son del pueblo, sostenida con valor y sacrificio por los soldados y policías de Colombia. Señor Nieto, ¿en dónde radica la indignación de los militares y de los policías de Colombia? Primero, en que si hay un proceso de paz, de pronto se va a disminuir el presupuesto y los beneficios y las ayudas que antes tenían como fuerzas militares para combatir a un grupo terrorista, o en la cantidad de militares que han puesto su vida, que han puesto sus piernas o pedazos de su tiempo en esta guerra y ahora van a ver salir con impunidad a estos terroristas. Jason, uno tendría que empezar por decir que nuestra fuerza pública es muy institucional. Es una fuerza que ha dado ejemplos de sometimiento al poder civil fuera de discusión, una fuerza pública que se ha movido en el marco de la democracia y del Estado de Derecho desde el único y último golpe de Estado que tuvimos en el siglo XX, que fue el de Rojas Pinilla, que fue del 53 al 57, y desde 1957 uno encuentra que el comportamiento de la fuerza pública es intachable. Digamos, aquí no hablamos de golpes de Estado permanentes, de rebeliones militares. Cuando se usa la expresión ruido de sables, en realidad lo que se trata de decir es que hay algún descontento al interior de la fuerza pública. Y efectivamente, Jason, hay un descontento al interior de la fuerza pública por un conjunto de razones. La primera, hay un proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, muy oscuro, secreto,
sobre el cual el grueso de las fuerzas militares y la policía no tiene ninguna información y que por supuesto genera cierto nerviosismo que parece natural al interior de la fuerza pública. No saber qué se está conversando y cómo, pues ciertamente genera un ruido. Y cuando además los negociadores dicen que no se hablan de ciertas cosas, pero después las FARC salen y dicen que sí, pues evidentemente hay una contradicción que pone en una situación muy incómoda a los soldados y a los policías. Vamos a dar un ejemplo que es de ayer, digamos, reciente, incluso de hoy. Hoy y ayer salen Andrés París y Jesús Santrich, dos negociadores de las FARC, a decir que sí se está hablando del tema de la doctrina militar en La Habana y que tendrá que mirarse a ver qué es lo que va a ocurrir con la fuerza pública después como resultado de los acuerdos que se hagan con las FARC. Eso ciertamente va en contradicción de lo que han dicho los negociadores. Y, por ejemplo, también de hoy, el presidente de la República dice que hay que eliminar el servicio militar obligatorio y eso no es algo que se haya conversado de ninguna manera al interior de las fuerzas militares y de la policía, de manera que, claro, ahí hay unos nervios y si usted le agrega otros elementos, la famosa operación Andrómeda de la Fiscalía sobre una... Señor Nieto, permítame también, ya retomamos comunicación con León Valencia para continuar preguntándole también sobre este mismo tema. El ministro de Defensa colombiano ha dicho que hay un manoseo de las Fuerzas Armadas colombianas. Usted, que ha escuchado denuncias de un lado de la campaña, por un lado la reeleccionista del presidente Santos y por otra la uribista del Centro Democrático, ¿considera que los militares están siendo influenciados por alguno o por los dos lados? Yo creo que las Fuerzas Armadas desgraciadamente se convirtieron en un campo de disputa de las dos visiones políticas que se disputan también el electorado y la vida colombiana. Unos que están por la salida negociada política al conflicto colombiano y los otros que están por mantener una posibilidad de salida militar al conflicto se están disputando las Fuerzas Armadas. Y en las Fuerzas Armadas hay una toma de posición de sectores por una de las dos visiones, por una u otra. Mire, yo pues tengo un respeto enorme por el general Javier Rey, en muchas oportunidades tuve conversaciones con él, pero es evidente que el general Javier Rey tiene una posición política, tanto que 15 días después de salir del mando se fue a participar en la campaña de Óscar Iván Zuluaga y del expresidente Uribe, y yo creo que ahí hay una postura legítima. Me parece que es bien que él se haya ido a participar en esa campaña, pero eso indica que en las Fuerzas Armadas hay posiciones políticas en favor de una salida y en favor de otra. Eso es desafortunado porque bueno, se ha convertido esto en una cosa muy dura al interior de las Fuerzas Armadas. Le están jugando unos con mucho sentido, digamos, de la paz y de la salida negociada, y otros con un sentido de que lo mejor y lo mejor para el país es buscar la destrucción y rendición de esas guerrillas. Eso es lo que está en juego y no debemos taparnos los ojos frente a eso. Esa es la verdad. A veces se hace cosas legítimas y a veces cosas indebidas. Cosas indebidas de las fuerzas militares, filtrar unas coordenadas que las tomó Uribe para explotar el proceso de paz. Otra cosa indebida, la que acaban de hacer en Tumaco. Es evidente, nosotros hicimos la investigación, tenemos absoluta claridad que los niños que murieron en una cancha de fútbol no murieron con unas bombas que fueron a explotar. Las familias están indignadas. Esos niños fueron víctimas de artefactos de las FARC, si fueron las FARC las que lo hicieron, pero no eran niños que estaban comprometidos con las FARC. Y la difusión de estas noticias la hizo la fuerza pública. Eso es un abuso con las familias que pierden a sus hijos y enseguida sus hijos terminan que eran guerrilleros menores, guerrilleros que fueron utilizados por la FARC. A mí me parece que eso es una cosa abusiva de sectores de la fuerza pública con la información colombiana. Sobre el proceso de tregua y cese de hostilidades, hubo un cese de hostilidades completo del ELN y de las FARC, lo cual es muy extraño, porque hacer un cese de hostilidades en una guerra irregular es muy difícil en medio de la campaña electoral. Pues eso, a veces por sectores de las Fuerzas Armadas se difunden ideas de que no hubo ningún cese, que lo que hubo fueron diversos atentados, y hubo atentados que se le atribuían al FARC y al ELN y no eran de ellos, como el que ocurrió en el Catatumbo,
en donde Megateo, de una fracción del EPL, hizo esa acción y se la atribuyeron a las FARC. De una que le están metiendo la mano al conflicto. Señor Yo Valencia. creo, y a las negociaciones de paz y a la campaña electoral. Entonces yo creo que eso debía parar en las fuerzas militares, y las fuerzas militares debían ordenar sus fuerzas a buscar que los actores políticos disputen ellos como les dé la gana el tema de la vida colombiana, pero que ellos se reservan institucionalmente para servir al que gane Óscar Iván Zuluaga o gane Juan Manuel Santos. Tenemos que hacer una pausa en segundos, continuamos con el debate y le damos también la respuesta al general Rey y también a Rafael Nieto. Le seguimos preguntando a ustedes, a los televidentes, a través de las redes sociales, si están siendo manipuladas electoralmente las Fuerzas Armadas dentro de esta campaña presidencial en Colombia. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos a través de Twitter, de las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Y esto es lo que nos escriben algunos tuiteros. Liliana Sinisterra dice: en época de campaña todo vale y todo cuenta. Las fuerzas militares son claves en el momento histórico que vive Colombia. También escribe John Freddy García y dice: no están manipuladas, están siendo irrespetadas. Quede quien quede, será lo mismo, toca obedecer. También escribe Santiago Sierra y dice: a estas alturas no hay entidad que no haya sido manipulada. Vamos a hacer una pausa y en breve también analizaremos otra polémica propuesta en la que el presidente candidato Juan Manuel Santos involucró a las Fuerzas Armadas, y es la de decir que en un escenario de post-conflicto el servicio militar no será obligatorio. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.